Bueno, entonces pasamos a la explicación de la guía número 9. Como yo les había hablado en el audio de bienvenida, vamos a hablar sobre los bancos multinacionales. Hemos abordado ya en tres guías los principales agentes de la globalización. Entonces, esto quiere decir los que participan en la globalización, ¿no? En este caso, vamos a ver los bancos multinacionales. En la clase anterior abordamos las multinacionales. ¿Listo? Entonces, iniciemos. ¿Qué son los bancos multinacionales? Son el apoyo financiero de las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales, ¿a quién le piden dinero? Pues a los bancos multinacionales, ¿ok? Y los bancos multinacionales funcionan algo muy parecido como las empresas multinacionales. Tienen sedes en un país, son originarios de un país, las ganancias siempre van a llegar a ese país, pero tienen sedes en otras partes del mundo. Eh, lo que tratan de hacer los bancos multinacionales es crecer el capital financiero a través de inversiones en los diferentes países. Entonces ellos se vuelven más grandes montando más sedes, más bancos en otros países, sucursales, y ya saben que esas ganancias, ese capital que crece, pues no se queda en los países donde tienen las sucursales, sino en el país de origen eh, eh, del banco, del banco multinacional. Bueno, estas inversiones se realizan en las bolsas de valores de todo el mundo, principalmente en Nueva York, Londres, Tokio, París, Singapur, Hong Kong, entre otros, ¿no? Entonces ya ven que estas inversiones de grandes movimientos de dinero no se hacen donde tienen las sucursales, ¿no? Los bancos multinacionales actúan unidos en grandes consorcios financieros. Por ejemplo, en Colombia el Grupo Aval, que ya vamos a hablar de eso, y algunos se unen, ¿no? eh, eh, a- eh, Se unen con otros bancos locales de otros países para sacar pues más ganancia de estos bancos, ¿no? También estos bancos tienen sucursales en diferentes países del mundo, y vamos a ver, por ejemplo, el banco BBVA, existe aquí en Colombia, el país de origen es España, ¿no? El banco Falabella y el Banco Falabella, ¿no? Sino los almacenes Falabella y todo esto, también ya tienen sucursales y sedes aquí en Colombia, pero son de origen de China. El banco HBC es de origen de Inglaterra, que también está aquí en Colombia. El Banco Santander, es de España. Y el Citibank, el país de origen es Nueva York. Citibank también hay en Colombia. Todos estos bancos que les nombré también están presentes en nuestro país. ¿Cómo está compuesto actualmente los bancos, el sector bancario en nuestro país? Es una aproximación, ¿no? Entonces, los bancos nacionales son el Banco Bogotá, el Banco Popular, Bancolombia, Banco de Occidente, el Banco Caja Social, Da Vivienda, Banco Avevillas, Banca Mía, Banco W, Banco Comeva, Banco Finandina, COP Central, Banco Mundo Mujer, Banco Compartir y Semefinanzas, ¿no? Son como los principales bancos nacionales. Ahora sí, vamos a ver bancos internacionales. Itaú, que también están en Colombia, ¿no? Itaú, Citi, el Sudameris, el BBVA, el Scotiabank Colpatria, el Banco Procredit, el Falabella, el Banco Pichincha, Santander y Multibank. Todos estos que sí son bancos internacionales, bancos multinacionales que ya tienen sedes en Colombia y que ya saben, ¿no? Pues sí contratan capital personal colombiano, eh, pero realmente las ganancias se van a otra parte, no se quedan esas riquezas en el país. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver un término muy importante para entender cómo funciona un banco multinacional, ¿no? Entonces vamos a ver un término muy importante de abarcar que se llama el oligopolio. Entonces, en economía, un oligopolio es una forma de mercado en el que el comercio, la banca y la industria está dominado por un pequeño número de vendedores o de dueños. Entonces, es como un monopolio que ustedes ya han visto en sociales el término, pero eso es oligopolio porque tiene que ver más con capital financiero, ¿listo? Entonces, quiere decir que, que todo el sector está dominado por un pequeño grupo de personas. Aquí en Colombia hay un gran oligopolio. El oligopolio financiero bancario, por ejemplo, supone una menor competencia que afecta a los ciudadanos que pagan más caros los servicios bancarios y tienen mayores dificultades para obtener créditos. Por eso aquí las tasas de intereses son tan caras y nos cobran
nos cobran por toda transacción bancaria, o sea, los bancos ganan por toda parte, ¿no? ¿Por qué? Porque de todos los bancos que yo les mostré en la parte de arriba en ese cuadrito, sí, van a ver todos los bancos nacionales, uh-huh, la mayoría de estos, el 80% pertenecen a una sola familia. Saquemos al Banco de Colombia, pero el resto pertenecen a una sola familia. Entonces, realmente, como no hay competencia, los bancos todos son de ellos, entonces pueden colocar las tasas de intereses altas, los créditos altos y cobrar por transferencias y por todo lo que se haga bancario, lo que quieran, porque no hay quien les compita, porque los mismos son los dueños, ¿no? Bueno, con el oligopolio sufren las familias de menos ingresos y las empresas de menor tamaño llegan hasta la exclusión financiera de los más débiles. Entonces quiere decir que o sea, lo que pasa es que no hay competencia porque es el mismo dueño del sector bancario, entonces puede colocar los precios que quiera, eso va a afectar a las familias para adquirir crédito y también a las empresas de menor, usted quiere sacar una empresa, ¿no? Entonces pues tiene que hacerse un crédito, pero esos créditos son muy grandes y es muy difícil de hacer la competencia, pues es de surgir para pagar esos créditos. Por medio de su posición, las empresas oligopólicas ejercen el poder del mercado provocando efectos negativos para los consumidores en los que se encuentran. Los precios sean más altos, la producción sea inferior, bajos niveles de calidad o impedimento de ingresos a nuevos oferentes. Entonces, cuando tienen el control, pues pueden cobrar lo que quieran y eso hace que sea más difícil prosperar como empresa, porque pues tú tienes que, en vez de prosperar, pues estar pague y pague al banco, entonces las ganancias no van a ser las mismas. Ahora sí, entremos ya más a contexto, vamos a hablar sobre el verdadero rey de la banca en Colombia. Entonces, el verdadero rey de la banca en Colombia es la familia Sarmiento Angulo, ¿sí? Que son los que realmente eh, son dueños de la gran parte del sector bancario en Colombia. Entonces, además de que es una familia pues muy multimillonaria en nuestro país. Ellos tienen un grupo, ¿sí? Que se llama el Grupo Aval. Entonces, el Grupo Aval lo que hace es, tener dentro de su grupo varios bancos, hacen parte de su grupo. Y de esos bancos, o sea, que los han venido comprando poco a poco, esos tienen la mayor parte de las acciones, son los dueños mayoritarios pues, de las acciones de esos bancos y como tienen muchos, son dueños de prácticamente todos los bancos en Colombia, aunque tienen otros socios, los dueños originales, porque lo han venido comprando poco a poco, pero pues esto los garantiza, ¿no? Por ejemplo, Bancolombia no es de ellos, Bancolombia es el banco más grande del país, no es del grupo Aval, no es del consorcio Sarmiento Angulo, pero si usted suma los demás bancos que tiene Colombia, entonces quizás son más poderosos que el mismo Bancolombia, ¿no? Bueno, aquí están hablando sobre porcentajes de control y de propiedad de acciones. Bueno, aquí habla un poquito de la historia de cómo avanzó el grupo Aval, la familia Sarmiento Angulo en nuestro país. Bueno, entonces esta empresa empezó más o menos en la década de los 70 con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que era dueño de una empresa de seguros. De ahí fue avanzando, comprando acciones de demás bancos, imagínense, en los 70, hace 40 años, y eh, poco a poco fue expandiéndose, metiendo todos sus activos, o sea, todas las ganancias al Grupo Aval, que se convirtió pues en un gran gigante financiero. El Grupo Aval, ya van a mirar, es dueño de muchísimos otros bancos colombianos que forman un gran grupo y pues representa, eh, tiene un porcentaje en las acciones de los bancos grandísimas y por eso puede decir que primero empezó como con Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero pues para no estar solo dueño de eso, también involucró a su familia y entonces está la familia Sarmiento Angulo. O sea, son dos dueños, pero sí son uno mismo, ¿no? Bueno, como se puede observar, vamos a ver un organigrama. La propiedad de la familia es propietaria prácticamente de la totalidad del sector bancario y comercial colombiano, ¿no? Además, se puede observar cómo tienen participaciones accionarias pues en diferentes grupos y además son, o sea, si compran ellos un banco, igual sí se quedan los dueños originales, pero con un porcentaje accionario menor, no como ellos. Entonces aquí vamos a ver el cuadrito y vamos a ver que pues que realmente AB Villa es el grupo Aval que tiene muchos bancos que son
de ellos. Además tienen Banco de Bogotá y Banco Avevillas, el Grupo Aval. Entonces, si sumamos todos estos bancos, realmente el Imperio Sarmiento Angulo pues es dueño de la banca comercial colombiana. Tienen el oligopolio, lo que hablábamos, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya vamos bajando en lo que les estaba diciendo. Y ahora vamos a mirar cómo ellos, qué llevan, qué pretenden hacer. Entonces ellos ya como el grupo Aval en sí están focalizados para expandirse en otros países, tanto en sus bancos como montar almacenes, tiendas y demás en otros países, pues para incrementar su riqueza. En ese caso, podemos ver, por ejemplo, en el caso de Falabella, por ejemplo, Falabella, nosotros la conocemos como tienda aquí en Colombia, una tienda grande por departamentos que en Pasto no hay, pero si la encuentras en otras ciudades, es maravillosa, y también parte de un banco, ¿no? Entonces, así es que estas entidades bancarias ingresan a otros países y es lo que pretende hacer el Grupo Sarmiento Angulo. La familia ha focalizado sus esfuerzos en expandir su holding financiero. Ya voy a enviar una imagen para que tengamos claro qué es el holding financiero. Y están entrando directamente a países como Panamá, Costa Rica y otros de Centroamérica. O sea, se está expandiendo sobre todo, no tanto a países de Sudamérica, porque ya hemos visto que hay bancos como Falabella, otra clase de entidades que pues ellos ya están en esa competencia, ¿no? También, discúlpenme un momento, voy a parar. Bueno, todo esto se resume en este último párrafo, ¿no? Muy importante que lo entendamos, por eso les traje esta lectura del Grupo Sarmiento Angulo. Dice, sin duda, comprender la realidad del Grupo Aval y cómo este se quiere extender a través de su imperio hotelero y también bancario a otros países y avanzar más en Colombia es comprender la realidad del sistema colombiano. Eso es una multinacional, ¿listo? Bancaria, es multinacional.